Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Amigos, amigas, sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del video sobre el seminario 3 de Lacan, la psicosis, el seminario 3 famoso, pasando las clases 2, 3, 6 y 10 que solicitan para el examen de residencia sistema unificado. Ya hay un video con la primer parte. Si todavía no lo viste, anda a verlo, te invito a hacerlo y te dejo el link acá arriba. Si ya lo viste, bueno, continuemos con el trabajo entonces y sigamos por donde dejamos la última vez. Bueno, y para los que llegan por primera vez, no quería dejar de decirles que están invitados a suscribirse. De hecho, si se suscriben ahora, apretan el botón de suscripción, ponen la campanita, se hacen acreedores automáticamente a el acceso irrestricto a todos los videos del canal y al acceso semanal de un video nuevo de psicología, psicoanálisis o salud mental. Por supuesto, así funciona YouTube. Si no lo saben, al suscribirse tienen el acceso libre para ver toda la información y los videos que voy subiendo, que son semanales. Y son de temas que pueden llegar a interesarles si se sienten identificados con estos, en este triángulo: psicoanálisis, psicología, salud mental. ¿Sí? Bueno, vamos entonces al capítulo 3, continuar con el capítulo 3, que es donde habíamos dejado la última vez, utilizando como guía unas preguntas que van orientándonos, una suerte de choice, donde no leo todas las respuestas, sino solo la adecuada. Y en función de eso enriquezco un poco esta respuesta leyendo quizás desde la fuente, ¿sí? Bueno, vamos directamente allá. Entonces, suscríbete, te espero y nos vemos ahí. Continuamos ahora mismo. Muy bien. Entonces, seguimos con la edición de Paidós. Estamos en la página 61 del capítulo 3, ¿sí? Entonces seguimos con la próxima pregunta, que continúa desde la última que leímos para el anterior video, ¿sí? Según Lacan, en el texto Seminario 3, ¿dónde se instala el conocimiento paranoico? ¿Dónde se instala el conocimiento paranoico? Bueno, se instala en la rivalidad de los celos. Vamos a leerlo desde la fuente a ver cómo lo dice Lacan. El conocimiento paranoico es un conocimiento instaurado en la rivalidad de los celos, en el curso de esa identificación primera que intenté definir a partir del estadio del espejo. ¿Sí? O sea que relaciona el conocimiento paranoico con la rivalidad de los celos, la especularidad que se produce en esa primera identificación que dice que intentó definir ahí en el estadio del espejo. Bueno, continuamos. Según Lacan, en este seminario, en tanto que es superada en la palabra esta base de rivalidad y competencia en el fundamento del objeto, en tanto que es superada en la palabra esta base de rivalidad y competencia en el fundamento del objeto. Bueno, dice que es en tanto que concierne al tercero. Es superada en la palabra esta base de rivalidad y competencia en tanto en la medida en que concierne al tercero. Vamos a ver cómo lo dice. Esta base de rivalidad y competencia es la que dijimos recién que estaba relacionada con el conocimiento paranoico, en tanto rivalidad en los celos, apoyadas en el estadio del espejo. Esta base de rivalidad y competencia en el fundamento del objeto es precisamente lo que es superado en la palabra. ¿Sí? En la palabra se supera entonces la rivalidad. En la medida en que concierne al tercero, o sea, cuando aparece la palabra, aparece a su vez la terceridad en el otro con mayúscula, ¿sí? La terceridad. La palabra es siempre pacto, acuerdo,
nos entendemos, estamos de acuerdo. Esto te toca a ti, esto es mío, esto es esto y esto es lo otro, dice Lacan. Pero el carácter agresivo de la competencia primitiva deja su marca en toda especie de discurso sobre el otro con minúscula. ¿Sí? O sea, que es sobre el otro con minúscula, no con mayúscula que representa la terceridad. Bien. Bien, lo que dice entonces es que el carácter agresivo de la competencia igualmente deja su marca en toda especie de discurso sobre el prójimo, básicamente, sobre el otro con minúsculas, sobre el prójimo. Dice que no por nada testimonio, la palabra testimonio en latín, se denomina testis. Siempre se testimonia sobre los propios cojones, dice Lacan. Siempre hay compromiso del sujeto y lucha virtual en la cual el organismo está siempre latente en todo lo que es del orden del testimonio. Bueno, seguimos. Básicamente, bueno, resumiendo este fragmento, dice Lacan que la palabra, en tanto implica la terceridad, pone un límite, un coto a la agresividad que se apoya en la especularidad del estadio del espejo y que se relaciona directamente con el conocimiento paranoico, ¿sí? O sea, cuando aparece la palabra se le pone un límite a eso. Aún así, queda una marca en todo discurso que ponga en juego al otro con minúscula, es decir, al semejante. Hay una marca de esa agresividad que queda indefectiblemente. Bueno, ahora sí, continuamos. La siguiente dice así: ¿cuál es una de las posibilidades que implica siempre la dialéctica del inconsciente? ¿Cuál es una de las posibilidades que implica siempre la dialéctica del inconsciente? En tanto venimos hablando de la agresividad, lo especular, el otro con mayúscula, el otro con minúscula. Una respuesta a esto, que ya que se apoya en lo que sigue diciendo Lacan en la página 62, es la siguiente. Lo que implica siempre la dialéctica del inconsciente es la lucha, la imposibilidad de coexistencia con el otro. O sea, es una de las posibilidades que implica siempre la dialéctica del inconsciente. Dice, la dialéctica del inconsciente implica siempre, como una de sus posibilidades, la lucha, la imposibilidad de coexistencia con el otro. Y dice luego, aquí aparece la dialéctica del amo y del esclavo, de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿verdad? No agota probablemente todo lo que está en juego en ella, pero ciertamente no podemos desconocer su valor psicológico y psicógeno. Rescata una vez más entonces la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel para apoyar parte de su desarrollo. Lacan, si bien más adelante, para la altura del seminario 19, 20, 21, dice claramente que lo que hace Hegel con la fenomenología, en la fenomenología del espíritu y en la dialéctica del amo y del esclavo es una psicología, pero bueno, o sea, se distancia también Lacan más adelante de esto, pero bueno, por lo pronto va sirviéndose de estas ideas hegelianas. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el fundamento de la estructura paranoica? Según Lacan en este texto, ¿cuál es el fundamento de la estructura paranoica? Muy bien. La respuesta es la siguiente. El fundamento de la estructura paranoica es que el sujeto comprendió algo que él formula, a saber, que algo adquirió forma de palabra y le habla. Es que el sujeto comprendió algo que él formula, a saber, que algo adquirió forma de palabra y que le habla. A ver. Bueno, seguimos porque básicamente es lo mismo. Dice Lacan que el fundamento mismo de la estructura paranoica es justamente eso, que el sujeto comprende que algo que él formula, dice acá Lacan,
a saber que algo adquirió forma de palabra y que le habla. Bueno, seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué diferencia de nivel se debe notar en este tema? Y la respuesta es entre la alienación como forma general de lo imaginario y la alienación de la psicosis. Bueno, acá hace una distinción entonces en la alienación, en esa operación de formación del sujeto. Dice que deben notar, dice Lacan, desde ya la diferencia de nivel que hay entre la alienación como forma general de lo imaginario y la alienación en la psicosis. No se trata de identificación, sencillamente, o de un decorado que se inclina hacia el lado del otro con minúscula. No se trata de identificación o sencillamente un decorado, dice. A partir del momento en que el sujeto habla, hay un otro con mayúscula. Si no, el problema de la psicosis no existiría. Los psicóticos serían máquinas con palabras, dice, con palabras. Bueno, seguimos. Muy bien, seguimos. Según Lacan en este texto, y de acuerdo a lo que venimos trabajando en la página 64, ¿qué es el inconsciente? Bueno, algo que habla en el sujeto. Justamente viene diciendo que en la paranoia aparece esta comprensión de que hay algo que habla, que algo que adquiere forma de palabra y que le habla al sujeto. Y bueno, acá dice Lacan que justamente dice, ¿cuál es esa parte en el sujeto que habla? ¿De qué se trata esa parte? Y dice que el análisis dice que esa parte que habla es el inconsciente. Con lo cual, dice Lacan, para que esta pregunta tenga sentido, es necesario haber admitido que el inconsciente es algo que habla en el sujeto, más allá del sujeto, e incluso cuando el sujeto no lo sabe, y que dice más de lo que supone. El análisis dice que en la psicosis eso es lo que habla. Pero basta con eso, dice Lacan, en absoluto, porque toda la cuestión es saber cómo eso habla y cuál es la estructura del discurso paranoico. Freud nos proporcionó al respecto una dialéctica realmente sorprendente, dice Lacan. Bueno, seguimos. Según Lacan, en el seminario 3, ¿qué es necesario que intervenga en el tercer modo de negación planteado por Freud para que se dé el delirio de persecución? ¿Qué es necesario que intervenga en el tercer modo de negación planteado por Freud para que se dé el delirio de persecución? Bueno, acá voy a leer el fragmento porque dice entonces Lacan, el primer modo de negación de lo que propone Freud para el mecanismo de la paranoia es decir, no soy yo quien lo ama, es ella, mi consorte, mi doble. ¿Sí? El primer modo de negación entonces, no soy yo quien lo ama, es ella, mi consorte, mi doble. El segundo modo de negación es decir, no es a él a quien amo, es a ella. No es a él a quien amo, es a ella. A este nivel, la defensa no es suficiente para el sujeto paranoico, el disfraz es insuficiente. No alejó suficientemente el golpe y hace falta que intervenga la proyección. Tercera posibilidad. Yo no lo amo, lo odio. Yo no lo amo, lo odio. Aquí tampoco basta la inversión. Eso al menos dice Freud. Es necesario que intervenga también el mecanismo de proyección, a saber, él me odia. En este punto hemos llegado al delirio de persecución, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. La primera es, no soy yo quien lo ama, es ella, mi doble, mi consorte. Donde la defensa no es suficiente, ¿no? Entonces en el segundo nivel de negación es, no es a él a quien amo,
es a ella. Y la tercera posibilidad es yo no lo amo, lo odio. Que tampoco basta la inversión, por lo tanto Freud dice que también interviene la proyección y entonces estas afirmaciones queda como él me odia, ¿sí? Y ahí es donde llegamos al delirio de persecución. Él me odia, delirio de persecución. Muy bien, continuamos. Según Lacan, en el seminario 3, ¿qué se encuentra en primer plano en el delirio de celos? Estamos ya en la página 65. ¿Qué se encuentra en primer plano en el delirio de celos? Bueno, lo que se encuentra en el primer plano en el delirio de celos es la identificación al otro con una inversión del signo de sexualización. La identificación al otro, pero con una inversión del signo de sexualización. Bueno, esto es en la página 65, avancemos. Según Lacan, en el seminario 3, en el delirio de celos, ¿cómo es la alienación? ¿Cómo es la alienación en el delirio de celos? ¿Cómo lo afirma Lacan acá? Bueno, la alienación es invertida. En el delirio de celos, la alienación es invertida. Seguimos. ¿Qué tipo de alienación es en el delirio erotómano? ¿Cómo es la alienación en el delirio erotómano? Bueno, la alienación es divertida, dice Lacan acá, en la página Jazz, en la página 66. A ver qué quiere decir acá con que es divertida. Veamos. Dice, no es a él a quien yo amo, es a ella. Esa es la forma de este tipo de alienación, que no es invertida, sino divertida. En la erotomanía. Dice Lacan, sino divertida, en la página 66. Dice así, el otro al que se dirige el erotómano es muy singular, porque el sujeto no tiene con él relación concreta alguna, aunque se haya podido efectivamente hablar de vínculo místico o de amor platónico. Muy a menudo es un objeto alejado con el cual al sujeto le basta comunicarse por una correspondencia que ni siquiera sabe si llega o no a destino, digamos. Lo menos que puede decirse es que hay alienación divertida del mensaje. Yo dudo esta traducción, les comento. No la voy a ir a repasar, pero búsquenlo. Lo menos que se puede decir es que hay una alienación divertida del mensaje, dice Capay 2. La despersonalización del otro con que se acompaña se manifiesta en la resistencia heroica ante todas las pruebas, como se expresan los erotómanos mismos. Es interesante, claro. Heroicamente se resisten a las evidencias, digamos, de que lo que está pasando no es irreal. Bueno. El delirio erotomaníaco se dirige a un otro tan neutralizado que llega a agrandarse hasta adquirir las dimensiones del mundo, ya que el interés universal que se adjudica a la aventura, tal vez por eso lo de divertido, como se expresa Clérambault, es uno de sus elementos esenciales. Tal vez lo divertido recae en el hecho de la aventura que hay siempre relacionada con los delirios erotómanos. Bueno, seguimos. Continuamos entonces, según Lacan, en el seminario 3, en el delirio de persecución, ¿ante qué se acerca mucho más? ¿Ante qué se acerca mucho más? Se acerca mucho más a la denegación. Entonces, en el delirio de persecución, la alienación se acerca mucho a la denegación. Veamos cómo lo dice Lacan. Entonces, en el delirio de persecución, es una alienación convertida en el sentido de que el amor se transformó en odio.
la alteración profunda de todo el sistema del otro, con minúscula, del semejante, su desaceleración, el carácter extensivo de las interpretaciones sobre el mundo, muestran aquí la perturbación propiamente imaginaria llevada al máximo. Bien. Seguimos. Bueno, continuamos. Ahora seguimos con el capítulo 6, el cual está titulado, el título que le pone Miller acá es El fenómeno psicótico y su mecanismo. ¿Sí? Arranca de la página 107 y bueno, vamos a ir por ahí ahora. Vamos a continuar con el capítulo 6 entonces. Bueno, comenzamos con este capítulo. Es realmente maravilloso lo que dice Lacan al principio, digamos. Les voy a hacer un comentario de la primera página, entonces es muy interesante, porque comienza el capítulo diciendo que dice, siempre es bueno impedir que se estreche nuestro horizonte. Por eso quiero recordar hoy cuál es no solo el propósito general, mi propósito general en lo tocante al caso Schreber, sino el propósito fundamental de estos seminarios. Fíjense lo que dice, que no quiero olvidar, dejar de lado cuál es el propósito fundamental de estos seminarios. Bueno, resumiendo, salté un poquito y dice, para comenzar podría decir que estoy aquí para recordarles que conviene tomar en serio nuestra experiencia y que el hecho de ser analista no los exime de ser inteligentes y sensibles. No basta que les haya dado cierto número de claves para que las aprovechen para dejar de pensar y se esfuercen por dejar las cosas tal como están. Fíjense a lo que Lacan nos empuja, ni más ni menos que a esforzarse por pensar sobre la práctica. Dice, más adelante dice, no se engañen, tampoco se trata de que yo haga aquí la metafísica del descubrimiento freudiano, de que saque las consecuencias que entraña en lo tocante a lo que podemos llamar, en el sentido más amplio, el ser. Mi intención no es esa. No sería útil. Dice, no sería útil. Pero creo que le podemos dejar eso a otros y que lo que aquí hacemos indicará la forma de acceso. No crean que les está prohibido probar alas en esa dirección, dice Lacan. Nada perderán preguntándose acerca de la metafísica de la condición humana, tal como la revela el descubrimiento freudiano. Pero en fin, esto no es esencial, dice Lacan en este momento, ya que esa metafísica le cae a uno encima de la cabeza. Dice, le cae encima de la cabeza la metafísica. Podemos confiar en las cosas tal como están estructuradas. Ya están ustedes allí en su seno. Muy bien. Vamos con la primera pregunta del Choice, entonces, que más o menos parte de acá. Dice, según Lacan, la metafísica puede inscribirse por entero en la relación del hombre con... Bueno, la metafísica entonces puede inscribirse por entero en la relación del hombre con lo simbólico. Seguimos. Según Lacan, ¿qué es lo que está en juego en el loco? Según Lacan, en este seminario, ¿qué es lo que está en juego en el loco? Dice que lo que está en juego en el loco es la certeza. Está en juego la certeza, ya que a diferencia del sujeto normal, para quien la realidad está bien ubicada, él tiene una certeza, que lo que está en juego, desde la alucinación hasta la interpretación, le concierne. En él no está en juego la realidad, sino la certeza, aun cuando se expresa en el sentido de que lo que experimenta no es del orden de la realidad. Ello no afecta a su certeza, que es que le concierne. Esta certeza es radical.
La índole misma del objeto de su certeza puede muy bien conservar una ambigüedad perfecta, en toda la escala que va de la benevolencia a la malevolencia, pero significa para él algo inquebrantable. Muy bien. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué le concierne al loco? Bueno, desde la alucinación hasta la interpretación, dijimos. Seguimos. ¿Cuál es el fenómeno central del delirio de Schreber? ¿Cuál es el fenómeno central? Bueno, es el asesinato del alma. El fenómeno central del delirio de Schreber es lo que llama la Seelenmord, el asesinato del alma. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo fundamental en lo extraviado? ¿Qué es lo fundamental en lo extraviado en la censura del capítulo 2 de las Memorias de Schreber? Que el sujeto no comprenda y que sin embargo la formule. Claro, porque parece ser que en el capítulo 2 de las Memorias del libro original escrito por Schreber, lo censuraron el capítulo 2. Y dice Lacan que sabemos que incluía comentarios respecto de su familia que probablemente nos aclararían su delirio inaugural en relación a su padre, o a su hermano, o a alguno de sus familiares, y los así llamados elementos transferenciales significativos. Pero no tenemos por qué lamentarnos demasiado, dice Lacan, después de todo, por esta censura, porque lo fundamental no es que nosotros hayamos perdido la oportunidad de comprender tal o cual detalle de sus experiencias afectivas, sino que el sujeto, que esto es lo fundamental, el sujeto no la comprende y sin embargo la formula. Digamos, si bien no la comprende, aún así la formula. La distingue como un momento decisivo de esa nueva dimensión a la cual accedió y la comunica mediante el relato de los diferentes modos de relación cuya perspectiva le fue dada progresivamente. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué es lo que Schreber considera este asesinato del alma? Bueno, acá dice que, a pesar de su certeza, para Schreber conserva un carácter enigmático. ¿Sí? Para Schreber el asesinato de alma conserva un carácter enigmático. Muy bien, siguiente. Según Lacan en el Seminario 3, promulga a los psicoanalistas a adiestrarse a encontrar la certeza delirante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sujeto normal y uno delirante en el fenómeno de los celos? ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto normal y uno delirante en el fenómeno de los celos? Y la respuesta es que el delirante se exime de toda referencia real. Entonces, el delirante en el fenómeno de los celos se exime de toda referencia real. Seguimos. Entonces, según Lacan en este texto, ¿en qué se distingue la paranoia de la demencia precoz? ¿En qué se distingue la paranoia de la demencia precoz? Y en la producción discursiva que caracteriza el registro de las paranoias florecen en el sentido de literarias. Dice que entonces la paranoia se distingue de la demencia precoz en la producción discursiva que caracterizan el registro de las paranoias, ya que florecen en el sentido de literarias. A ver cómo lo dice. Claro, lo dice así Lacan. En la distinción entre paranoia y demencia precoz, la paranoia se distingue en este punto de la demencia precoz. El delirante articula con una abundancia, una riqueza, que es precisamente una de sus características clínicas esenciales, que si bien es una de las más obvias, no debe sin embargo descuidarse. Las producciones discursivas que caracterizan el registro de las paranoias
florecen además casi siempre en producciones literarias, en el sentido en que literarias quiere decir sencillamente hojas de papel cubiertas de escritura. Observen que este hecho aboga a favor del mantenimiento de cierta unidad entre los delirios, quizás prematuramente aislados como paranoicos, y las formaciones que la nosología clásica llama parafrénicas. Bueno, conviene sin embargo que adviertan lo que le falta al loco en este caso, por más escritor que sea, incluyendo a este presidente Schreber, que nos brinda una obra tan cautivante por su carácter completo, cerrado, pleno, logrado. El mundo que describe está articulado en conformidad con la concepción alcanzada luego del momento del síntoma inexplicado que perturbó profunda, cruel y dolorosamente su existencia. Es maravilloso Lacan. Según dicha concepción, que le brinda por lo demás cierto dominio de su psicosis, él es el correlato femenino de Dios. Con ello todo es comprensible, todo se arregla, y diría aún más, todo se arreglará para todo el mundo, ya que él desempeña así el papel de intermediario entre una humanidad amenazada hasta lo más recóndito de su existencia y ese poder divino con el que mantiene vínculos tan singulares. Es buenísimo cómo escribe, cómo habla, ¿no? Acá. Es increíble. Bueno, seguimos. Me entusiasmo y sigo leyendo porque es tan interesante. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, acá entre la 114 y 115, bueno, acá Lacan va planteando, va trabajando sobre la pregunta sobre qué versan estos testimonios delirantes. Habla un poco de que, dice así, no digamos que el loco es alguien que prescinde del reconocimiento del otro. Dice que si Schreber escribe esa enorme obra, es realmente para que nadie ignore lo que experimentó, incluso para que eventualmente los sabios verifiquen la presencia de los nervios femeninos que penetran progresivamente en su cuerpo. Sin embargo, dice que no hace poesía. Es escritor, mas no poeta, porque no introduce en un mundo diferente al nuestro, dice. Bueno, acá hace una distinción Lacan entre la poesía y la escritura. Dice que en Schreber no hay poesía, hay sí escritura. Dice, a fin de cuentas, ¿el delirante está solo? Dice Lacan. Dice, no es nuestra impresión que está solo, porque está habitado por toda una suerte de existencias, improbables sin duda, pero cuyo carácter significativo es indudable. El carácter significativo de las existencias que habitan, digamos, su existencia, de estas existencias improbables que lo habitan, es indudable. Cuya articulación se vuelve cada vez más elaborada a medida que avanza el delirio. A medida que avanza el delirio se va estructurando de una manera más compleja las relaciones que hay entre estas entidades, digamos, que habitan su delirio. Bien, seguimos. Según Lacan en el Seminario 3, ¿cuál es la certeza de Schreber en lo que la significación remite? Bueno, la certeza es que remite a algo. Justamente la certeza es que remite a algo. Es decir, puede haber alguna duda de aquello a lo que remite la significación, pero no tiene ninguna duda de que a algo remite. ¿Sí? Remite a algo. Seguimos. Según Lacan en este seminario, se considera el delirio una defensa del sujeto. Se considera el delirio una defensa del sujeto. Esta afirmación, la respuesta que completa esta frase es, esta afirmación tiene un carácter incompleto y escabroso.
Entonces el delirio, considerado como una defensa del sujeto, tiene un carácter incompleto y escabroso. Lo que está diciendo Lacan está criticando la explicación del delirio como una defensa, ¿sí? Dice que la defensa es una categoría introducida muy tempranamente en el análisis y que hoy, o sea, ahí en ese momento, ocupa el primer plano. Dice, se considera el delirio una defensa del sujeto. La neurosis, por otra parte, se explican de igual modo. Y dice Lacan, ¿saben hasta qué punto insisto en el carácter incompleto y escabroso de esta referencia, que se presta a todo tipo de intervenciones precipitadas y nocivas? ¿Saben también hasta qué punto es difícil desprenderse de ella? Este concepto es tan insistente, tan sostenido, porque responde verdaderamente a algo objetivable. El sujeto se defiende, pues bien, ayudémosle a comprender que no hace sino defenderse, mostrémosle contra qué se defiende. Una vez que se colocan en esta perspectiva, enfrentan múltiples peligros, y en primer término el de marrar el plano en que debe hacerse vuestra intervención. En efecto, deben distinguir siempre severamente el orden en que se manifiesta la defensa. Fíjense la crítica de Lacan al uso del concepto de defensa para explicar el delirio en la psicosis, pero también la fenomenología de la neurosis. Bueno, seguimos entonces. Según Lacan, en el seminario 3, en el capítulo 6, el fenómeno psicótico y su mecanismo, ¿a qué hace referencia en relación a la intervención cuando afirma que la cosa funcionó? Bueno, dice que el sujeto no entendió nada del asunto y no se ve muy bien cuál sería el proceso realizado. A ver qué dice Lacan sobre esto. Claro, está hablando del acting out y acá remite al caso de Chris, que en algún momento comentó, dice. Entonces dice que cuando la cosa funcionó estamos encantados del analista. ¿Pero qué quiere decir? Quiere decir que el sujeto no entendió nada del asunto y tampoco entendió lo que nos trae, de modo que se ve muy bien cuál sería el progreso realizado. Bueno, está hablando de eso. Confirmo el acting out como equivalente a un fenómeno alucinatorio de tipo delirante, cuando uno aborda algo en el orden de la realidad y no en el seno del registro simbólico. Dice que se produce el acting out, entonces cuando uno aborda algo en el sentido en el registro de la realidad, cuando uno va hacia la realidad y no a la intervención sobre el registro simbólico, digamos, sobre el significante, digamos, sobre las ideas, sobre la articulación de conceptos, que bueno, en el análisis se realiza a partir de la articulación de significantes seleccionados del discurso. Eso es lo que está diciendo. Cuando se interviene sobre lo real, sobre lo que pasa, sobre la realidad, el registro de la realidad, ahí es donde se produce el acting out. Y lo que está diciendo que en realidad hay que intervenir sobre otro registro, que es justamente sobre el registro del significante. Acá dice el registro simbólico. Entonces dice Lacan en el seminario 3, el fenómeno psicótico y su mecanismo. El analista debe abordar el problema del plagiarismo, está hablando de lo de Chris, del plagio de Chris, del caso famoso Chris. El analista debe abordar el problema del plagiarismo en el registro del orden simbólico, lo que les decía recién. Para eso, ¿en qué debe centrarse en primer término? Bueno, en primer término, para centrar el problema del plagio en el orden simbólico, tiene que centrarse en la idea de que el plagio no existe. Seguimos. Según Lacan en este seminario, si se interviene desde el plano de la realidad, ¿qué hace el sujeto? Bueno, el sujeto lo que hace responde del modo más claro en el nivel más profundo de la realidad, que es lo que decíamos recién.
el acting out. Siguiente. ¿De qué da fe el paciente cuando el analista lleva la intervención al plano de la realidad? De que algo surge en la realidad, que es obstinado y que se impone. O sea que el paciente cuando el analista lleva la intervención al plano de la realidad, el paciente da cuenta de que algo que es obstinado y que se impone, que algo surge en la realidad. Siguiente. ¿Qué fue lo que Freud formuló de manera más clara a propósito de la psicosis? Bueno, que algo fue rechazado en el interior y que reaparece en el exterior. Esto es lo que dice Freud y acá destaca Lacan. Siguiente. En este seminario, en el capítulo 3, capítulo 6, Lacan refiere a que hay una etapa previa a toda simbolización y que precede a toda dialéctica neurótica. ¿En qué se funda esta primera etapa? Bueno, se funda en que la neurosis es una palabra que se articula en tanto lo reprimido y el retorno de lo reprimido son una sola y única cosa. Entonces Lacan dice que hay una etapa previa a toda simbolización y que precede a toda dialéctica neurótica. ¿En qué se funda esta etapa? En que la neurosis es una palabra que se articula en tanto lo reprimido y el retorno de lo reprimido son una sola y misma cosa. Bueno, seguimos con la página 119, más o menos, aproximadamente. La siguiente pregunta. ¿Qué define la categoría de lo real? Bueno, un campo diferente al de lo simbólico. Dice Lacan que en Freud, en la relación del sujeto con el símbolo, existe la posibilidad de una Verwerfung primitiva, a saber que algo no sea simbolizado, que se manifestará en lo real. Por lo tanto, dice que es esencial introducir la categoría de lo real. Es imposible descuidarla en los textos freudianos, dice Lacan. Le doy ese nombre en tanto que define un campo distinto de lo simbólico. Acá distingue este campo de lo simbólico. Solo con esto es posible esclarecer el fenómeno psicótico y su evolución, con la consideración de lo real. Seguimos. Según Lacan en este seminario, en el origen hay una Behauung, a saber, afirmación de lo que es o Verwerfung. Bueno, vamos a leerlo porque dice así. A nivel de esta simbolización Behauung primitiva, que puede o no llevarse a cabo, se establece una primera dicotomía. Aquello que haya estado sometido a la simbolización primitiva sufrirá diversos destinos. Lo afectado por la Verwerfung sufrirá otro destino, ¿sí? Hay una distinción, una dicotomía inicial. Según Lacan en este seminario, en el capítulo 6, ser psicoanalista esta es una frase famosa, ser psicoanalista es abrir los ojos ante la evidencia de que nada es más disparatado que la realidad humana. Bueno, es una frase famosa. Igualmente acá está insertada en un contexto en el que es adecuada porque está trabajando con lo que falla en la realidad humana, con el delirio. Dice, según Lacan en este seminario, el psicoanálisis, coincidiendo al respecto con la experiencia común, muestra que no hay nada más necio que un destino humano. Según Lacan en este seminario, ¿qué es la ley fundamental? Es sencillamente la ley de simbolización, el Edipo. Esa es la ley fundamental, la ley de la simbolización.
Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué es la Verdichtung? ¿Qué es la Verdichtung? Acá con la famosa forma de Lacan que utiliza el alemán. La Verdichtung es la ley del malentendido. Es la ley del malentendido. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué es la Verdrangung? Bueno, la Verdrangung es la represión, lo que sucede cuando algo no encaja en la cadena simbólica. La Verdrangung es la represión. Según Lacan en este seminario, ¿qué sucede cuando algo no encaja a nivel de la cadena simbólica? Bueno, sucede Verdrangung, represión. Seguimos. De acuerdo a Lacan en este seminario, cuando reprimimos la cadena, sigue circulando por lo bajo. ¿Por intermedio de qué lo hace? Bueno, la cadena, cuando reprimimos la cadena, sigue circulando por lo bajo por intermedio del síntoma neurótico. Seguimos. ¿Qué principio interviene estrictamente a nivel de la Verneingung? Al nivel de la Verneingung interviene el principio de realidad. Así que vamos a repasar estos términos. La Verdichtung, entonces, acá dice Lacan, estamos en la página 122 y 123, donde explica estos términos, ¿sí? Y con el 121 también. No, primero la Bejagung. La Bejagung... no, en la Bejagung ocurre en toda clase de accidentes, dice. Es la afirmación de lo que es y que se contrapone con la Verwerfung, ¿sí? Que es la forclusión, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Ya lo dijimos recién en las preguntas recientes. Ahí al principio, en el origen, está o la Bejagung, la afirmación, o la Verwerfung, ¿sí? Hay como un contrapunto ahí. Después tenemos la Verdichtung, que es simplemente la ley del malentendido, gracias a lo cual sobrevivimos, dice Lacan. O hacemos varias cosas a la vez, o también gracias a lo cual podemos, por ejemplo, cuando somos un hombre, satisfacer completamente nuestras tendencias opuestas, ocupando en una relación simbólica una posición femenina, a la par que seguimos siendo cabalmente un hombre, provisto de su virilidad en el plano imaginario y en el plano real. Después tenemos la Verdrangung, ¿sí? La represión. La represión, que no es la ley del malentendido, es lo que sucede cuando algo no encaja a nivel de la cadena simbólica. Dice, cada cadena simbólica a la que estamos ligados entraña una coherencia interna que nos fuerza en un momento a devolver lo que recibimos de otro. Después tenemos la Verneingung, la negación, que es del orden del discurso, la negación del discurso, y concierne a lo que somos capaces de producir por vía articulada. El así llamado principio de realidad interviene estrictamente a este nivel. Freud lo expresa del modo más claro en 3 o 4 lugares de su obra, que recorrimos en distintos momentos de nuestro comentario. Bueno, muy bien, ahora sí, seguimos. Muy bien, seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿cómo es la realidad en tanto el deseo la subtiende? Bueno, es alucinada. La realidad es alucinada en tanto el deseo la subtiende, ya que toda aprehensión humana de la realidad está sometida a esta condición primordial. El sujeto está en busca del objeto de su deseo, mas nada lo conduce a él. La realidad, en tanto el deseo la subtiende, es al comienzo alucinada. La teoría freudiana del nacimiento del mundo objetal de la realidad, tal como es expresada al final de la interpretación de los sueños, por ejemplo, y tal como lo retoma cada vez que ella está esencialmente en juego, implica que el sujeto queda en suspenso en lo tocante a su objeto fundamental.
al objeto de su satisfacción esencial. Seguimos. Según Lacan en el seminario 3, ¿qué desconoce todos los desarrollos sobre el principio de realidad? ¿Qué desconoce todos los desarrollos sobre el principio de realidad? Que el sujeto debe volver por los rieles establecidos a buscar el objeto alucinado. Debe volver a encontrar el objeto cuyo surgimiento es fundamentalmente alucinado, pero por supuesto nunca lo vuelve a encontrar, y en eso precisamente consiste el principio de realidad. Eso es lo que dice Lacan. Bueno, según Lacan en este seminario, ¿qué es el fenómeno psicótico? Muy bien. Es la emergencia en lo real de una significación enorme que parece una nadería, pero que en determinadas condiciones puede amenazar todo el edificio. ¿Qué es el fenómeno psicótico entonces? Es la emergencia en lo real de una significación enorme que parece una minucia, algo pequeño, pero que puede amenazar todo el edificio. Seguimos, estamos por la página 126. ¿Qué sucede cuando lo no simbolizado reaparece en lo real al comienzo de la psicosis? ¿Qué sucede cuando lo no simbolizado reaparece en lo real al comienzo de la psicosis? Bueno, se producen unas respuestas inadecuadas. Esto es en la página 126. En la página 126 y seguimos. Muy bien, cambié de escenario, pero continuamos. Según Lacan, en el seminario 3, ¿por qué sustituye el sujeto la mediación simbólica en la psicosis? ¿Por qué sustituye el sujeto la mediación simbólica en la psicosis? Lo sustituye por un pulular. Sí, estamos en la página 127. Siguiente. Según Lacan en el seminario 3, ¿de qué signo la lengua del presidente? ¿De qué es signo la lengua del presidente Schreber? Bueno, la lengua del presidente Schreber es signo de que subsiste en el seno de ese mundo imaginario la exigencia del significante. Seguimos. ¿Cómo es la relación del sujeto con el mundo? Según Lacan en este texto y en la página 127. ¿Cómo es la relación del sujeto con el mundo? De espejo. La relación del sujeto con el mundo es de espejo. Según Lacan en este texto y en esta página, ¿qué serán Dios y el propio Schreber en el delirio? ¿Qué serán Dios y el propio Schreber en el delirio? Dos estructuras que se acoplan estrictamente. Dios y Schreber en el delirio de Schreber son dos estructuras que se acoplan estrictamente. Seguimos. ¿Qué desarrollan Dios y Schreber en el neurótico? Que en el neurótico está elidido. ¿Qué desarrollan Dios y Schreber? Estas dos estructuras que se acoplan estrictamente en el delirio de Schreber. ¿Qué desarrollan que en el neurótico está elidido? La dialéctica del cuerpo fragmentado. O sea que estas dos estructuras que se acoplan desarrollan la estructura del cuerpo fragmentado que en el neurótico está elidido. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué hace del mundo imaginario la estructura genérica del estadio del espejo? Estamos en la página 128, es la última del capítulo. ¿Qué hace del mundo imaginario la estructura genérica del espejo? Algo descompuesto por adelantado. O sea que algo descompuesto por adelantado es lo que hace del mundo imaginario la estructura genérica del espejo. Seguimos. Según Lacan en este seminario, ¿qué muestra el delirio para los analistas?
Bueno, el delirio para los analistas, de acuerdo a lo que dice Lacan aquí, muestra el juego de los fantasmas en su carácter absolutamente desarrollado de duplicidad. Duplicidad. El delirio muestra el juego de los fantasmas en su carácter desarrollado de duplicidad. Seguimos. ¿Cómo están hechos los dos personajes a los que se reduce el mundo de Schreber? Bueno, están hechos uno en referencia del otro. ¿A qué responden los personajes del mundo de Schreber? Bueno, responden a la demanda de integrar lo que surgió en lo real. Siguiente. ¿Qué acarrea una exigencia del orden simbólico al no poder ser integrado en lo que ya fue puesto en juego en el movimiento dialéctico en que vivió el sujeto? De vuelta, ¿qué acarrea una exigencia del orden simbólico al no poder ser integrado en lo que ya fue puesto en juego en el movimiento dialéctico que vivió el sujeto? Bueno, una desagregación de la cadena, en cadena. Desagregación en cadena. Una desagregación en cadena es lo que acarrea entonces una exigencia del orden simbólico, ya que no puede ser integrado en lo que ya fue puesto en juego, ¿sí? En el movimiento dialéctico en que vivió el sujeto. Bien. Esta desagregación de la cadena, esta sustracción de la trama en el tapiz es lo que se llama el delirio, ¿sí? Siguiente. A ver, bueno, no, acá terminamos con este capítulo, pasamos al siguiente. Bueno, seguimos entonces con el último capítulo, el 10, que se llama Del significante en lo real y del milagro del alarido, ¿sí? Es el nombre que le ponen en esta versión de Paidós, la oficial, que es la que utilizamos para el examen de residencia. Bueno, vamos directamente a la primera pregunta, que dice así. En este capítulo del seminario, respecto a qué indicó Lacan la sensibilidad de Schreber en su parte razonante, y la respuesta es a la diferencia que hay entre el lenguaje como simbólico y su diálogo interior permanente. Dice, lo que nos interesa es que Schreber distingue dos planos para él muy diferentes del uso del lenguaje. Esta distinción solo puede adquirir todo su valor para nosotros desde la perspectiva en que admitimos el carácter radicalmente primero de la oposición simbólica del más y del menos. ¿Sí? ¿Vieron lo que trabaja Lacan en la obertura de los escritos en el seminario de la carta robada? ¿Sí? Los más y los menos. En tanto que solo se distinguen por su oposición, aun cuando un soporte material les sea necesario. Bueno, seguimos. Según Lacan en este texto, en este capítulo, ¿qué brinda lo simbólico, al menos al nivel nociológico de aprehensión del término? ¿Qué brinda lo simbólico, al menos a nivel nociológico? Bueno, brinda una ley a priori. Lo simbólico brinda una ley a priori. Siguiente, ya estamos en la página 190. Según Lacan en este texto, en este capítulo, ¿por qué el psicoanálisis aporta una sanción singular al delirio del psicótico? ¿Por qué el psicoanálisis aporta una sanción singular al delirio del psicótico? Porque lo legitima en el plano en que opera habitualmente y reconoce en sus discursos lo que descubre como discurso del inconsciente. ¿Sí? O sea que el psicoanálisis aporta una sanción singular al delirio del psicótico porque lo legitima en el plano en que opera habitualmente, ¿sí? Y reconoce en sus discursos lo que, bueno, el psicoanálisis reconoce de Lacan como discurso del inconsciente.
según Lacan en este texto, ¿en qué se distinguen en tanto testigos del inconsciente el neurótico y el psicótico? ¿En qué se distinguen en tanto testigos del inconsciente el neurótico y el psicótico? En que el neurótico da un testimonio encubierto que hay que descifrar. El psicótico, que da un testimonio abierto, parece fijado, inmovilizado, en una posición que lo incapacita para restaurar el sentido de aquello de lo que da fe. ¿Sí? Ahí está la diferencia, entonces, entre psicosis y neurosis. En tanto ambos, neurótico y psicótico, estructura neurótica y psicótica, son testigos del inconsciente. El neurótico da un testimonio encubierto que hay que descifrar, y el psicótico, en cambio, se lo ve inmovilizado, incapacitado para dar sentido a aquello de lo que da fe. Da fe de algo, pero no puede dar cuenta el sentido de eso. Seguimos. Según Lacan en este texto, ¿en base a qué noción de discurso de la libertad, en parte, se instituyó toda la revolución moderna? ¿En base a qué noción de discurso de la libertad, en parte, se instituyó toda la revolución moderna? Bueno, a la de que era no solo ineficaz, sino alienado en relación a su meta y a su objeto. O sea que la noción de la libertad, en parte en base a la cual se instituyó la revolución moderna, no solo era ineficaz, sino alienado en relación a la meta y al objeto. A ver cómo lo dice Lacan. Claro, esgrime acá Lacan en la página 191 una crítica al discurso de la libertad. Dice que toda revolución moderna se instituyó en base a esta distinción y a la noción de que el discurso de la libertad era no solo ineficaz, sino profundamente alienado en relación a su meta y a su objeto, que todo lo demostrativo que se vincula con él, con el discurso de la libertad, es enemigo de todo progreso, en el sentido de la libertad, en realidad, ¿no? Es contrario a lo que se supone que debería ser. En tanto que ella puede tender a animar algún movimiento continuo en la sociedad. Un campo, dice, persiste sin embargo el hecho de que este discurso de la libertad se articula en el fondo de cada quien, representando cierto derecho del individuo a la autonomía. Un campo parece indispensable para la respiración mental del hombre moderno, aquel en que afirma su independencia en relación no solo a todo amo, sino también a todo Dios, el campo de su autonomía irreductible como individuo, como existencia individual. Ese es el discurso de la libertad. Esto realmente es algo que merece compararse punto a punto con un discurso delirante, dice Lacan. El discurso de la libertad. Y lo es, dice además, es un discurso delirante. No deja de tener que ver con la presencia del individuo moderno en el mundo y en sus relaciones con sus semejantes. Seguramente si les pidiese que formularan, que dieran cuenta de la cuota exacta de libertad imprescriptible en el estado actual de cosas, e incluso si me respondieran con los derechos del hombre o con los derechos de la felicidad o con 1000 otras cosas, al poco andar nos percataríamos de que es en cada uno un discurso íntimo, personal, y que para nada coincide en algún punto con el discurso del vecino. Resumiendo, me parece indiscutible la existencia en el individuo moderno de un discurso permanente de la libertad. Individualismo, dice. Muy bien, seguimos. Sigue acá charlando Lacan, trabajando en relación a esto, ¿no? Al discurso de la libertad, al individualismo. Y dice en la página 193 que la experiencia analítica está vinculada a ese doble discurso del sujeto, tan discordante e irrisorio que es su yo. ¿No vemos acaso, dice Lacan, que la experiencia analítica está profundamente vinculada
a ese doble discursivo del sujeto, tan discordante e irrisorio que es su yo, el yo de todo hombre moderno? ¿No es manifiesto que la experiencia analítica se entabló a partir del hecho de que, a fin de cuentas, nadie, en el estado actual de las relaciones interhumanas en nuestra cultura, se siente cómodo? Fíjense de dónde dice que surge el discurso analítico. Todos nos sentimos deshonestos con solo tener que enfrentar el más mínimo pedido de consejo, por elemental que sea, que toque a los principios. Bueno, seguimos. Según Lacan, en el seminario 3, el psicoanálisis nunca se coloca en el plano de ¿qué discurso? El psicoanálisis nunca se coloca en el plano del discurso de la libertad, que es el que venimos comentando recién. El psicoanálisis entonces nunca debe posicionarse desde el lugar de la libertad, prometiendo la libertad, porque sabe que la libertad, que el sujeto está justamente sujeto del significante. Seguimos. Lacan en el seminario 3, volviendo a Schreber, menciona: no soy yo quien relaciona todo conmigo, es él quien relaciona todo conmigo. ¿A quién se refiere? Bueno, se refiere a Dios. Schreber decía eso, ¿no? Que es Dios el que relaciona todo con él, no él que relaciona todo con Dios. Bueno, seguimos. Según Lacan en el seminario 3, en tanto que solo vale la significación. Bueno, la significación vale solo en tanto que remite a otra significación. Bueno, última pregunta. Según Lacan, en el seminario 3, el discurso apunta esencialmente a algo para lo cual no tenemos otro término más que el de ser. Ser es la respuesta. El discurso apunta esencialmente a algo para lo cual no tenemos otro término más que el de ser. Ser. Bueno, hasta acá el capítulo 10. Terminamos este video. Por supuesto, vayan al texto a ampliarlo, porque el capítulo 10 es riquísimo. Lacan hace una serie de comentarios, reflexiones realmente magistrales, que vale la pena detenerse a leerlo. Más allá del examen, digamos, realmente vale la pena detenerse y leer esos pasajes, porque son muy, muy, muy interesantes. Están muy bien armados, muy bien dichos, muy bien presentados. Y son súper, súper legibles y claros, ¿sí? Sobre todo cuando todo el desarrollo que hace en torno al discurso de la libertad y la posición del psicoanálisis en relación a eso. No se lo pierdan porque está realmente muy, muy bueno. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido esta segunda parte del video sobre el seminario de la psicosis. Por hoy terminamos, por esta vez, digamos. Y bueno, eso es todo. Si no están suscriptos todavía, los invito a hacerlo. Y sin más que agregar, los despido hasta la próxima cita de psicoanálisis. Chau y muchas gracias.